Sabemos que muchas veces la ecuación distancia, horario más temperatura no es fácil, así que nada, estamos muy contentos. Agradecemos también a Pulmón por toda la logística, la energía que le están metiendo a esto. Es un evento buenísimo y nos encanta poder participar. Y bueno, si bien ya nos presentaron, nos gustaría por ahí profundizar y contarles un poco más lo que hacemos. Ella es Mariela Castillo, yo soy Diego Martínez Vela, somos diseñadores gráficos de la UBA, donde desde hace aproximadamente 10 años damos clases juntos en la materia Morfología 1 Longinotti, que es una materia del primer año de diseño gráfico. Además de nuestra actividad en la universidad, llevamos adelante un taller que se llama Poética Visual en Espacio Virgen y que trata sobre la generación de lenguajes visuales. En estos 4 años de vida que tiene el taller, hemos transitado por distintas etapas, distintas maduraciones que hacen que, al menos desde nuestra perspectiva, el taller tenga una trayectoria más que interesante y que vale la pena tal vez detenerse en algunos momentos especiales que fueron surgiendo allí. Nosotros vamos a hablarles hoy de este concepto madre que dirige todas las charlas del mes en Creative Mornings, concentrándonos en este último proyecto que les mencionamos, en Poética Visual, porque consideramos que refleja de mejor manera lo que nosotros entendemos, nuestra concepción de momentos. Una concepción que además se superpone y nos permite también explicarles qué entendemos nosotros por hacer imagen. Así que los vamos a primero poner un poco en contexto sobre cómo es que surge esta experiencia y cómo es que se empieza a armar este taller y, bueno, cuáles fueron un poco los intereses que surgieron en un comienzo para llegar hasta ahí. Vamos, sí, antes... Bueno... Antes de contarles un poco esto, vamos a mostrarles un video que en un comienzo, las primeras clases de los talleres, solemos avisar que tal vez las cosas no tengan mucho sentido al principio, pero prometemos que con el correr de las clases las cosas van a caer en algún lugar donde se van a entender un poco más. Lo mismo tal vez va a pasar con este video. No lo entiendan, pero confíen en nosotros que al final de la mañana puede que llevemos. Bueno, es eso lo que vieron. Después, si no nos extendemos mucho, lo analizamos juntos, pero van a ver que va a empezar a tomar sentido. Bueno, ¿está bien así, a la altura? ¿Más? Ahí. Como dijo Diego, nosotros está bueno que haya mucha gente extranjera para ponernos en tono de dónde damos clases y dónde nos conocimos. En la Universidad de Buenos Aires, en la FADU, y damos la materia Morfología 1 Longinotti, ¿sí? Que, como ven, bueno, en la página siguiente trabaja mucha cantidad de gente. Es un espacio que a nosotros nos resulta muy interesante porque es el primer encuentro, es una materia troncal de la carrera y es el primer encuentro que tienen los alumnos de primer año con la morfología, con el uso del color, la forma, la composición, empezar a pensar en sistemas gráficos, en lenguajes visuales. Entonces es un espacio que nosotros entendemos como un laboratorio, ¿no? En el modo de cómo se vinculan los chicos y la gente que acude al taller. Ven la cantidad, trabajan 200 personas en simultáneo, o sea, hay mucha energía y es muy enriquecedor porque uno puede constatar lo que está sucediendo en simultáneo bajo una misma consigna en 200 trabajos, ¿no? Somos 20 docentes, más o menos 20, 25 sí. Docentes, los que coordinamos este taller hace ya 10, 12 años. Sí. Y la dinámica es que nosotros vamos rotando año a año el grupo docente para enriquecer la enseñanza. Y en el 2013 tuvimos la oportunidad de dar clases juntos y ahí nos conocimos. Es acá donde nosotros formamos nuestra experiencia docente, ¿no? Donde se arman las bases y donde entendemos la disciplina y el hacer imagen desde este taller, desde este marco. Pero después de este año nos convoca Esteban, está acá sentado, Esteban Ibarra, que es el director de Espacio Virgen,
y nos invita a dar un taller dentro de este espacio virgen. Entonces, después de un año de encontrarnos juntos, para nosotros fue un desafío porque primero teníamos que distanciarnos un poco de lo que sucedía dentro de la cátedra, ¿no? Porque es un trabajo que se cranea y se piensa con 20 personas más, con el jefe de cátedra. Nuestro desafío primero era no replicar tal cual, pero sí mantener esa energía de taller, esa energía de trabajo que nos resultaba interesante y particular del azar en la morfología. Y después también nos daba la posibilidad, al cambiar el formato, ¿no? Dejar de trabajar para 200 personas y empezar a trabajar para un grupo de 8 o 12 personas en un marco privado, donde también las personas que venían en general tenían conocimientos previos, no eran alumnos que recién entraban a la carrera. Entonces, este cambio de formato nos invitó a empezar a pensar durante todo un año para dónde lo queríamos dirigir este taller, ¿no? Sí, hubo una etapa de reajuste de energías muy importante, porque como vieron antes, veníamos de laburar en un taller masivo, comunitario, donde las acciones se llevaban al mismo tiempo para 200 personas, y de golpe pasar a este espacio más reducido nos obligaba a nosotros tal vez a administrar muchísimo más la manera en que trabajábamos, y la realidad también es que somos, repitiendo un poco las palabras de hace un rato, somos dos manijas en un taller rodeado de 200 personas más que tienen la misma energía, y de golpe estábamos en un espacio cerrado, los dos eléctricos, queriendo contenernos para no abombar también a los alumnos. Fue también un aprendizaje para nosotros, porque tuvimos que pasar de cierta mentalidad uva y de mucha cantidad y de energía, hay varios alumnos acá que no pueden verificar, a algo más tranquilo, que nos llevó bastante tiempo poder adaptar nosotros también a otro ritmo. Bueno, ahí se crea política visual, que ahora nos vamos a meter adentro de qué es lo que sucede dentro del taller, pero cuando nos convoca Creative Morning para dar la charla Momentos, también nos hizo replantearnos y empezar a pensar desde dónde nosotros queríamos encarar esta charla. Hicimos lo que solemos hacer y a lo que nos enseñan dentro de la carrera, buscar la definición, empezar a pensar para nosotros qué es momentos, cómo entendemos de nuestro sentido común, qué son los momentos, y llegamos a la conclusión de que lo entendemos, si hablamos de momentos, hablamos de fracción de tiempo, ¿sí? Pero no un tiempo que tiene cierta cualidad, ¿no? Cierto significativo, cierta momento de recorte, ¿no? Tiene ciertas cualidades para ser diferenciado del resto del tiempo. Sí, necesariamente en un momento está pasando algo memorable, algo que marca y que diferencia ese tiempo de otros momentos. Claro. Pero si bien estaba bien y era acertada esta definición, nos parecía un poco general, un poco técnica, y no sabíamos y no le encontrábamos la vuelta de cómo hilar eso con lo que nosotros hacemos y cómo nosotros pensamos el hacer imagen dentro del taller. Diego es un gran estudioso de la teoría del diseño y del arte, ¿sí? Y a la reunión, cuando nos empezamos a cranear para dónde lo queríamos encarar, trajo varios teóricos que son de los cuales solemos acudir para generar el material teórico que nosotros bajamos dentro del taller. Y dentro de estos teóricos hubo uno que dio en la tecla hacia dónde nosotros nos interesaba definir la charla, y es Walter Benjamin. Sí. No. Ahí está. Nos pareció que tenía mucho más sentido encararlo desde un lugar que nosotros nos sentíamos identificados y de alguna manera abrazar cierta subjetividad para encarar esta charla. Entonces decidimos traer justamente a Benjamin, que es uno de los autores que leemos y que consultamos mucho para el taller. Benjamin fue un filósofo alemán de principios del siglo XX y fue un gran pensador de muchas de las cuestiones que entraron en crisis con la entrada de la modernidad. Entre otras cosas, reflexionó sobre los cambios que suceden en la vida cotidiana con la modernización técnica, la aparición de la máquina, el progreso, y también se dedicó algunos de sus textos a reflexionar sobre la imagen técnica, la fotografía, el cine. Hoy a nosotros nos interesa traer una serie de postulados suyos donde se nos propone un nuevo modo de pensar a la historia, de pensar la relación que tenemos entre el presente y los momentos del pasado. Así que ese va a ser un poco nuestra forma de encarar el concepto momentos. Como un adelanto, y tal vez se va a ir clarificando también a medida que expliquemos un poco los postulados de Benjamin, vamos a tomar específicamente, para hablar de momentos, sus ideas sobre la constelación y los relámpagos. Siguiendo la Está volviendo cada vez más extraña la charla, pero... Les pedimos perdón, ya están acá, no se pueden ir.
Siguiendo la tradición positivista, ¿no? Se nos presentaba la historia como una línea que avanza siempre hacia adelante, que va progresando y que va dejando atrás las cosas. Benjamin nos propone mejor entenderla como una constelación. Nos dice que nosotros no podemos acceder a los momentos del pasado como si fuesen una serie de eventos encadenados uno detrás de otro de manera sucesiva. Y nos propone más entenderlos como un territorio lleno de interrupciones, un territorio lleno de discontinuidades. Es justamente por este carácter intermitente que propone que en vez de pensarlo como una línea recta que avanza, tiene más sentido pensarlo como una constelación, como un entramado de relaciones. Ahora, ¿qué consecuencias tiene pensar la historia a partir de este modelo? Si nosotros entendemos a los momentos en una constelación, se empiezan a dar una serie de relaciones entre el pasado y el presente muchas más ricas e interesantes que simplemente esta idea de avanzar, ir hacia adelante y dejar atrás. Empiezan a aparecer procesos en el tiempo que tal vez comenzaron y nunca terminaron, empiezan a aparecer bifurcaciones, ramificaciones, callejones sin salida en la historia. Inclusive podemos pensar en momentos que, si esto lo entendemos justamente como una constelación que representa la historia, hay eventos que suceden en puntos aparentemente lejanos, pero que en determinado momento del tiempo de la historia se unifican en un mismo proceso. Entonces empieza y habilita muchas más interacciones. Benjamin, además de proponernos que pensemos a la historia como una constelación, también nos dice que los momentos dentro de esta constelación tienen un comportamiento particular. Dice que se parecen a los relámpagos y utiliza la figura del relámpago porque el relámpago con su simple presencia tiene una potencia que interrumpe el flujo del tiempo. Piensen en la experiencia cotidiana, estamos haciendo algo y en toda nuestra vida hemos visto cientos de relámpagos y sin embargo aparece un relámpago en el cielo y levantamos la vista. Automáticamente se genera una interrupción, por más que sepamos lo que es, hay como una fuerza y una intensidad que llama la atención. Por otro lado, además de este carácter y este rasgo de interrupción, el relámpago tiene una segunda cualidad, que en el mismo acto de hacerse ver, cuando aparece como luz, echa luz a lo que tiene alrededor. Entonces permite ver el contexto. Y ahí nos estamos empezando a acercar un poco al video, ¿no?, que vimos en un comienzo. Acuérdense como estos flashazos de luz. Entonces, el relámpago, en el mismo acto de generar la interrupción, también genera la constelación. Benjamin, a lo largo de sus textos, es un poco laberíntico. A veces Benjamin es un poco complejo, pero a lo largo de sus textos tiene otra forma de referirse a los relámpagos. También los llama imágenes. Entonces, resumiendo, y le pedimos perdón a Benjamin por esta simplificación y esta apropiación, que de alguna manera es súper necesaria para esta hora de la mañana, podríamos pensar que los momentos son como una especie de constelación de relámpagos, una constelación de eventos significativos. ¿Cómo? Bueno, es un poco la frase, una cita de todas. Imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago a la hora en una constelación. De alguna manera condensa en una misma frase lo que tratamos de explicar de manera sencilla, esperamos haberlo logrado, de esta postura. Nosotros elegimos hablar de los momentos desde esta figura de la constelación y desde el relámpago porque nos parece importante entender que la manera que nosotros elegimos para representar la historia repercute en la manera en que nos relacionamos con nuestros momentos. Es muy distinto a pensar que el momento es algo que dejamos atrás y que superamos en esta línea recta que hablamos al principio. Es muy distinto a pensar que dentro de una constelación esos momentos tienen una participación mucho más activa en nuestro presente. Acuérdense de la red que les mostramos antes. Acá no hay nada que venga después de otra cosa, está todo actuando al mismo tiempo, son procesos abiertos que repercuten en la manera en que nosotros entendemos nuestro presente. Entonces nos interesa pensar justamente a los momentos desde acá, porque nos permite pensar en los momentos como una fuerza activa, una fuerza relampagueante. Y ese es un poco el mismo concepto que nosotros tenemos de imágenes y de donde craneamos el taller. Sí, pensar la imagen en constante construcción y en vínculo con otras imágenes, ¿no? Eso es lo que sucede cuando empiezan a producir los trabajos a lo largo de los 3 meses o los 2 encuentros que tenemos, ¿no? Es algo en simultáneo constante y que está mutando, ¿no? No una imagen como un momento fijo, cerrado, sino algo que se puede ir modificando en sí mismo. Sí. Eso son un poco tal vez el concepto madre que
que origina al taller, ese entendimiento de la imagen como un proceso abierto. Y ahora por ahí les pedimos que retengan estas imágenes de la constelación del relámpago y les vamos a contar un poco y mostrar lo que sucede dentro del taller para que entiendan un poco cómo la constelación y el relámpago entran en todo este tema. Poética visual, como les dijimos, es un taller que nosotros damos en Espacio Virgen sobre la generación de lenguajes visuales. Una de las afirmaciones de las cuales arranca el taller es que nos movemos en un contexto que está sobredeterminado por la imagen. Y aún siendo conscientes de esta sobredeterminación, el mismo proceso de crear una imagen se nos presenta como una incógnita, como si fuese un tema que conviene como relegar a un grupo de expertos o que depende de algún talento particular. Mismo nosotros, la mayoría de los que estamos acá, estamos vinculados de alguna manera con la producción de imágenes. Y sin embargo, en nuestro día a día, consumimos más imágenes de las que somos capaces de producir, asimilar e incluso entender. Entonces, un poco, el origen del taller es tratar de responder a dos preguntas. ¿Qué es una imagen en este contexto? Y, por otro lado, ¿cómo se crea una imagen a partir de este contexto? Y tal vez lo que proponemos como un punto original para empezar a trabajar es que proponemos al hacer como un modo de responder las preguntas. Nosotros proponemos responder qué es una imagen haciendo imágenes. Y eso es un poco el punto inicial del taller. Tenemos como varios ejes que solemos como ecualizar a lo largo del primer módulo en esta generación de imagen, ¿no? Partimos de una primera instancia de mucho hacer, ¿sí? Donde genera bastante incomodidad y también es un eje que nos gusta manejar, porque creemos que a partir de cierta incomodidad y cierta crisis de la persona cuando se encuentra con estos ejes que ahora vamos a enumerar, es donde surgen ciertos momentos relámpagos, imágenes relámpagos que son los que nos interesan después hilar en una etapa posterior para la creación del lenguaje, ¿sí? Uno de los primeros ejes que manejamos es el de la mirada, ¿no? Cómo empezar a ver cómo opera la mirada en su encuentro con el mundo. Y con el mundo decimos objetos, entornos, paisajes, cualquier situación observable que nos sirva a nosotros para después a posteriori extraer gráfica, ¿sí? El tema es cómo miramos y planteamos como una mirada partiendo desde la extrañeza, ¿no? ¿Cuántos datos yo puedo relevar de lo que estoy observando desde un lugar más consciente, más crítico, más analítico? Entonces, como ven acá en los ejemplos de cualquier objeto, la idea nosotros trabajamos con objetos cotidianos que tienen ciertas particularidades que a nosotros nos interesan, pero puede ser cualquier elemento, ¿no? a observar. Y si hacemos hincapié en qué es lo que se observa, cómo yo del mismo objeto y según la persona que lo tome puede extraer información de cromática, información textural, información volumétrica, información no visible como puede ser una estructura que contiene el objeto, ¿sí? Y también en cuanto a la estructura, cómo eso se desarma en partes. Hacemos un desarme mental y un desarme físico, ¿no? Como algunos ejemplos que hay acá, para detectar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que le da la forma al objeto que estamos analizando. Sí, por ahí un punto clave de esta forma de abordar la mirada es entender que las informaciones que se nos revelan y las informaciones que se nos ocultan tienen que ver con deseos, con obsesiones, con convenciones, con intereses que dirigen el acto de mirar. Dependiendo qué es lo que nosotros estemos buscando, se nos van a mostrar elementos distintos en aquello que estamos analizando. Estos ejercicios son como también buscar ese lado de la extrañeza con la que estamos hablando en cómo observamos, ¿no? También hay técnicas para extrañar la mirada, que es lo más complicado, ¿no? Uno está acostumbrado a vincularse con su entorno y con los objetos de una manera muy lineal, muy convencional. Entonces, cómo a partir de ciertos procesos uno puede empezar a extrañar y extraer información que está en el objeto, que es parte del objeto, de las cualidades del objeto, pero que está invisible, ¿no? Acá tal vez está este ejemplo que decía María hace un rato, que descomponemos los objetos no solo desde la mirada, sino físicamente operamos, los empezamos a abrir, a descomponer y tratamos de entender cómo hay ciertas decisiones sobre la forma de las cosas que están operando tal vez muchas veces en un nivel oculto, un nivel que no vemos. Entonces toda esta primera parte del taller juega un poco con esto, con tratar de empezar a despertar estas otras miradas más extrañas, más novedosas sobre las cosas. Y son muchos datos que muchas veces pasamos por alto, que los tomamos como naturales. La idea es poder despertar tal vez estas visiones que están latentes, pero están ocultas. Sí. Algo que viene linkeado directamente es cómo se plasma, cómo se materializa esta mirada, ¿no?
Continuando con esta extrañeza de cómo observar y cómo vincularse con lo observable, tenemos una relación directa a cómo eso se plasma y se materializa en papel, en cualquier formato, no importa tanto el formato, sino cómo yo lo vuelvo y lo plasmo, lo que estoy observando a material. Sí, es por eso que la técnica es el segundo eje que atraviesa toda la primera parte del taller. No solo nos interesa estudiar cómo la mirada revela ciertas cosas, sino que nos parece igualmente importante abordar el proceso en el que estos datos toman cuerpo como imagen. Creemos que las decisiones técnicas que se tomen cambian por completo la naturaleza del dato observado. Y eso tal vez es, no sé, en un ejemplo práctico, si nosotros queremos relevar la piel de un objeto, la textura, no es lo mismo que lo trabajemos con estilográficas, con barras de grafito, con recortes de papel. Un poco la intención de toda esta primera etapa es que los alumnos vayan testeando distintas técnicas para que puedan ir conociendo cuáles son las posibilidades y las limitaciones de cada una. Pero al mismo tiempo que tratamos de generar este testeo y esta experimentación, estamos también constantemente tratando de instaurar la idea de que las técnicas no tienen que ser entendidas como una receta o una serie de pasos a seguir estrictas en la cual no me puedo mover, sino por el contrario, es mejor entender las técnicas como un conjunto de posibilidades, de las cuales apropiarse para desarrollar la propia voz, ya sea desde el tipo de herramienta que decido utilizar, desde el modo en que la utilizo, desde el soporte con el que estoy trabajando. Creemos que una apropiación sobre cualquiera de estos tres ejes de trabajo ya va a estar dando una personalidad gráfica al laburo. Sí, como ven en las imágenes, también lo que solemos aportar e integrar al taller son herramientas poco convencionales, ¿no? Porque te obligan a utilizarlas de manera experimental, porque uno no sabe cómo pintar con una pala de barrer, ¿sí? No sabe cómo utilizar un alambre y cómo con eso generar cierta impronta. O sea, inevitablemente pone a la persona que está operando desde un lado de experimentación y de probar, ¿no? Hay también una cierta obsesión y búsqueda y acopio de materiales que siempre que tenemos como esta primera clase de técnica, cargamos una mesa que explota de cosas y ahí es donde por ahí también se genera como un segundo susto en los alumnos, como dónde nos metimos, pero hay como esta impronta casi de vivir cartoneando materiales, vas por la calle caminando, ves un papel que tiene un color que te gusta, bueno, se suma como a este stock de cosas para laburar. Y también, así como trabajamos la mirada, hay muchos materiales que muchas veces nos pasan por adelante y no les damos bola, pero, no sé, empieza a haber como cierta calidez en algunos papeles, en algunos soportes, carpetas viejas, cajas, cosas que se empiezan a desarmar y empiezan a funcionar como un posible soporte y un posible cuerpo para empezar a trabajar y generar imágenes. Ya las herramientas y las técnicas que se seleccionan ya en general tienen un contenido propio, ¿no? Que habla de la esencia de cada materia, ¿sí? Te meten en un universo gráfico la elección de cada materia. Bueno, este ejemplo particular también es uno de los que siempre nos gustó mucho en el taller, que es un trabajo hecho por Renata, que está acá sentada, y partió de un primer ejercicio de observación, donde ella estaba trabajando con un batidor viejo, y en el ejercicio de desarme empezó a encontrar como estas partes constitutivas del objeto original, y terminó reensamblándolas y convirtiéndolas en una herramienta que generaba trazos. Entonces ella empezó a generar registros y lecturas y empezó a generar forma utilizando directamente esa herramienta, entintándola, pasándola por papel carbónico. Entonces es un poco como este juego que estamos buscando, tratar de desaprender estas supuestas convenciones que existen sobre la supuesta buena utilización de un instrumento o sobre los modos que se generan imágenes para encontrar la propia. Cuando hablábamos, una cosita del anterior, sí. Cuando hablábamos de esta crisis en que significa para las personas entrar en contacto con herramientas poco convencionales, fíjense el resultado, ¿no? Cómo es casi imposible llegar a un resultado gráfico así, sin una herramienta, ¿no? Como esa. Desde el dibujo, desde la ilustración, es muy difícil encontrar ese puerto donde aterrizó ese trabajo, sí, ¿no? Que dio pie a un montón de otras cosas que después vamos a ver. Es que este abordaje técnico se concentra un poco en eso, en lo que la técnica es capaz de dar. Este tipo de imágenes no se pueden pensar de antemano, no surgen no es un dibujo desde la concepción tradicional de dibujo, sino que es justamente el resultado de una acción, es una huella. Sí. También trabajamos con herramientas convencionales, lo que tratamos es que las usen y las manipulen de manera poco convencional, ¿no? Porque hay gente que tiene ciertas habilidades y que viene con cierto conocimiento y lo tomamos como parte, ¿no? De que puede integrar un trabajo futuro.
pero tratamos sí de correr el eje de la comodidad y donde uno sabe dónde moverse, donde se siente cómodo para explorar algo y sorprenderse, así como en una primera instancia buscamos la sorpresa en el modo de mirar, en una segunda instancia también en la generación, que se puedan sorprender, que suele suceder mucho dentro del marco del taller, de cómo hice esto, cómo sucedió esto, de dónde salió, y cómo todo eso a posteriori se convierte en lenguaje. ¿Sí? Y eso tal vez nos lleva como al último eje de toda esta primera parte, que es el cuerpo, el gesto, el movimiento. Nosotros tenemos un abordaje de la mirada y un abordaje de la técnica que pretende devolverle al cuerpo su vinculación en la producción de imágenes. No somos operadores de programas, de computadoras, sino que estamos tratando de despertar todo el tiempo esta conciencia sobre la acción y cómo la acción deja una huella y tiene consecuencias gráficas. Sí, cómo está hilado también, ¿no? Como un gesto, una utilización de la herramienta, según cómo yo opero, ¿no? De cómo es mi movimiento corporal, a qué distancia la trabajo, si estoy parada, estoy sentada. Solemos ocupar bastante el espacio del espacio virgen, porque necesitamos cambiar eso, ¿no? Cambiar la posición corporal de las personas que lo usan, porque genera y da resultados completamente distintos. La misma herramienta usada de manera distinta por parte de la persona que lo opera va a dejar improntas completamente distintas. Sí, hay una vinculación, fíjense, con el espacio de trabajo, ¿no? Tratamos de que el taller sea un taller donde se pase la menor cantidad de tiempo sentados en lo posible, lo cual a veces tampoco es bien recibido del todo bien al principio, pero nos gusta esta situación de que la imagen es algo que se trabaja, se hace poniendo el cuerpo. Y bueno, finalmente toda esta primera etapa, más intuitiva y menos dirigida a piezas concretas, conduce a una segunda instancia donde intentamos convertir todos estos tanteos, todas estas pruebas en un lenguaje. Intentamos, de alguna manera, detectar ciertas lógicas y ciertas decisiones que están operando de manera subyacente en toda esta primera etapa de búsqueda para volverlas conscientes. Queremos encontrar en todas estas pruebas algún indicio de identidad y de personalidad. ¿Cuándo consideramos que los trabajos están entrando en la etapa de lenguaje y empiezan a convertirse en un proyecto? Cuando podemos detectar en ellos que hay una toma de decisiones, cuando podemos detectar lógicas compositivas, lógicas cromáticas, lógicas formales, inclusive climáticas. Sí, ciertas lógicas que trascienden a la imagen, ¿no? No es el momento ese aislado que uno puede visualizar, sino cómo empieza a funcionar, empieza a haber un comportamiento interno que uno lo puede llevar a distintos formatos, a distintos soportes, a distintas piezas similares, pero siempre entendiendo que hay una lógica que atraviesa todo tipo de formato, ¿sí? Sí, las imágenes que están viendo ahora pertenecen a distintos alumnos, entonces lo que tal vez nos interesa es no ver los lenguajes funcionando en su desarrollo, pero sí que entiendan que todas estas imágenes, a diferencia de las primeras, creemos que no cabe duda de que en cada una hay una decisión tomada. Uno puede ver estas imágenes y sabe que no da lo mismo el color que se utilizó, no da lo mismo la disposición de los elementos, no da lo mismo los elementos que entran en escena. Cada una de estas imágenes es un momento del trabajo, es una decisión tomada y es un proceso. Sí, traten de observarlo pensando en eso, cuáles son las reglas que operan, ¿no? Haciendo un análisis interno de qué es lo que está sucediendo, cómo se vinculan los trazos, qué tipo de relaciones formales, cromáticas, compositivas empiezan a operar adentro. Sí, estamos ante la presencia de un lenguaje cuando podemos detectar que detrás de una imagen hay una persona haciendo algo. Eso es muy importante también y es una de las pautas que tenemos nosotros. Detectamos momentos de lenguaje cuando descubrimos los intereses y las inquietudes de esa persona que está trabajando desde hace 3 meses sobre esto. Y esa es un poco la guía que tenemos para intentar guiar este proceso de construcción de lenguajes. Tratar de fomentar que se descubran esos propios intereses y esas propias formas de generar imágenes. Esto que dice Diego de la personalidad es fundamental. Ustedes van a ver que son los trabajos muy distintos y en general es toda gente que está conviviendo y está trabajando al mismo momento, ¿no? Para nosotros es una alegría poder encontrar tantas personalidades distintas plasmadas en los trabajos, sí, ¿no? Cromáticamente, visualmente, qué decisiones compositivas empiezan a tomar, gráficas. Algo tal vez para explicar un poco también lo que se está proyectando ahora, lo que está mostrando ahora, es que año a año nosotros cambiamos un poco el formato del proyecto final. Hemos tenido libros, hemos tenido instalaciones, hemos tenido la creación de objetos contenedores de gráfica, pero lo que se mantiene es esta idea de tratar de, en este último proyecto, esta última instancia del taller, de tener en cuenta todo lo que se produjo, haciendo una selección de aquellos momentos que reflejen esta personalidad que nosotros estamos buscando
esta personalidad gráfica que estamos buscando en los trabajos. Y estos son momentos visuales dentro de un gran sistema de piezas, ¿sí? Son recortes donde a nosotros nos parecen estos momentos, imágenes, relámpagos, donde hay ciertos logros, ciertos encuentros, desde la toma fotográfica, desde cómo se encaró el proyecto. Es como donde el lenguaje empieza a brillar y empieza a tener como ciertos logros, ¿no? Y ciertos despegues dentro de lo que es un sistema de piezas. No son momentos aislados, se llega a través de un proceso largo. Sí, tal vez fíjense un poco lo que veníamos hablando, cómo se pueden ver registros técnicos distintos, cómo se pueden ver materialidades, cómo se pueden ver personalidades distintas en el trabajo. Nos gusta pensar que la línea, la imagen, el color, el simple hecho de agarrar una imagen, cortarla en 4 y volver a ensamblarla son formas de conocimiento, son formas de conocer a la imagen y al mismo tiempo de conocer el mundo que nos rodea. Y un poco eso es lo que pretendemos que se trabaje y se tenga siempre en mente en esta etapa de generación de lenguaje. Es en este punto de la charla donde queremos volver a traer a escena las figuras de la constelación y el relámpago. Es cuando los trabajos entran en esta etapa, cuando los trabajos empiezan a convertirse en proyectos personales, cuando uno puede empezar a ver cierto rasgo de constelación, si tiene en cuenta el trayecto personal de cada alumno, si empezamos a estudiar cuáles son las relaciones que se empiezan a dar entre todas las piezas que se generaron desde el comienzo del taller. Y así como Benjamin entendía los momentos, para nosotros las imágenes que se generan en el taller son relámpagos, es decir, son momentos significativos de un proceso mayor. Son siempre un proceso en marcha, la imagen siempre está en tránsito, siempre forma parte de una constelación de acciones, de movimientos y de otras imágenes que la anteceden, la suceden y que se desarrollan en paralelo. Y ahí es donde se empieza a armar como esta idea de constelación. En poética visual la imagen nunca es única, siempre nace múltiple, siempre se están trabajando en simultáneo varias cosas. Entonces eso también nos permite a nosotros entender que la imagen no nace de un momento de iluminación divino ni de la mano de un maestro, sino que es un proceso constructivo. Es justamente sentarse a hacer imagen, a hacer una imagen, la experiencia de construir y de tener en cuenta cuáles son las variables, qué es lo que pongo en escena, qué es lo que no, cuáles son las reglas que me pongo para trabajar, cuáles son las prohibiciones. Y hasta dónde lo quiero llevar y dónde termina, ¿no? Es casi infinito el proceso donde caduca, ¿no? Eso lo va a manejar cada uno. Muchas de las personas que vienen después siguen trabajando, de eso puede venir en obra artística, puede venir en llevarlo a prácticas, si son diseñadores, a prácticas de su trabajo. Es como que cada uno lo va adaptando y lo va haciendo crecer o bueno, queda como una experiencia, ¿no? Pero sí es importante detectar que es algo que está sucediendo en simultáneo y que crece, o sea, el crecimiento de cada trabajo va a depender de cada uno y hacia dónde lo quiere llevar. Por eso la segunda instancia del taller en general es más como un seguimiento de proyecto, no tiene como un fin claro de decir, bueno, vamos a hacer una pieza afiche, vamos a hacer una pieza... Cada uno empieza a disparar y empieza a tener ciertas inquietudes y tratamos de acompañarlo en el proceso de la segunda etapa. Sí, así como en Benjamin, los momentos y las imágenes para nosotros nunca son un objeto cerrado sobre sí mismo, siempre forma parte de un entramado de otras cosas. Nunca es algo terminado en el pasado, siempre está sucediendo. La imagen además, la imagen, nunca es un punto de llegada y tampoco es algo que viene a superar lo que sucedió anteriormente. Por eso tal vez ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos. Seleccionamos como 3 casos del taller, prometemos no extendernos mucho, vamos a ir como a lo principal, pero donde nosotros intentamos poner en práctica esta concepción de la constelación y el relámpago, estudiando un poco cuáles fueron los resultados de algunos procesos personales dentro de poética visual. En realidad imagen es todo, ¿no? Donde nosotros ponemos el ojo y tratamos de que lo vea la persona que lo está haciendo es donde hay imagen relámpago, donde hay imágenes para ser rescatadas, donde empieza a operar cierta lógica, donde empieza a ver cierta situación interesante desde la técnica, desde el vínculo, de lo que sucede internamente. Este es el trabajo de Belén Brown, que lo cursó el último taller, ¿no? Sí, el año pasado. Que bueno, ven distintas instancias, es un trabajo que pasa por todas estas etapas, la mirada, la técnica, la generación del lenguaje. Y bueno, y pueden detectar que hay mucha producción. Igual acá es un recorte de mucho más, ¿no? Sí, era gigante el canvas. De eso podemos detectar ciertos momentos relámpagos, que también es muy subjetivo, ¿no? Nosotros encontramos ciertas situaciones que nos resultan interesantes o que vemos que empiezan a operar, pero bueno,
está ligado también a la subjetividad y a la mirada de quien lo opera. Pero fíjense cómo de todo el proceso de una persona se pueden detectar ciertas etapas de trabajo donde la imagen empieza a recorrer caminos nuevos y empieza a proponer otras imágenes. Y eso es un poco lo que queremos mostrar, ¿no? Como estos supuestos momentos relámpagos que vemos en algunos procesos de trabajo. Sí, que si uno pasa, por más de que cambie de formato y pasa de algo bidimensional a algo tridimensional, hay cierta lógica que sigue operando en el mismo plano, ¿no? ¿Y hasta dónde lo llevo? ¿Hasta dónde yo me puedo alejar de las lógicas que estoy planteando internas de mi lenguaje? Y cuando me alejo demasiado y ya se va de registro y empieza a hablar con otro tono, y cuando sigue perteneciendo al mismo sistema, a la misma constelación. Sí, fíjense por ejemplo estos testeos hechos con dobleces de papel y vamos de vuelta a la imagen del principio, piensen en estas situaciones que ella estaba generando en un comienzo del taller, cómo se repite esta misma lógica y cómo se puede ver una concordancia en la forma y en la manera de construir principalmente. Bueno, esto es finalmente la constelación que nosotros armamos a partir del trabajo de Belén. Sí, como cierta propuesta después puede desprenderse más, ¿no? Decir, bueno, yo hice un paso a la tridimensión y eso me va a aportar inequívocamente algo nuevo, ¿no? Y hasta ahí, cuando yo quiero explorar esa tridimensión, no sé, ahora vamos a ver el pasaje a la tridimensión me abre un abanico de posibilidades. Bueno, ¿hasta dónde yo lo exploro? El pasaje a un editable también me abre ciertas posibilidades, sí, ¿no? A lo largo del taller entendemos a la imagen como una construcción gráfica, pero también la entendemos transitando este carácter de objeto y a su vez también reflexionamos sobre qué sucede cuando entendemos la ocupación del espacio como una forma de hacer imagen. Por eso también empiezan a aparecer distintas situaciones donde no solamente son registros gráficos, sino que empiezan a ser puestas en escena en el espacio de Virgen que solemos tomar para esta última parte del ejercicio. Esto es el trabajo, sí. De Nelson. Es muy interesante el trabajo de él porque él hizo varios talleres con nosotros y mantiene a lo largo de los distintos talleres cierta lógica en el modo de pensar el trabajo y cómo eso lo plasma a distintos formatos, ¿sí? Hizo instalaciones, se metió con la fotografía, con la generación de manchas y siempre opera cierta lógica personal de cómo él ve, o sea, él te cuenta cómo encara los trabajos o cómo los piensa y tiene una similitud en cómo los genera después, ¿no? Que es lo que después se verifica en la gráfica. Fíjense, por ejemplo, esto es una foto donde se raya el negativo, se revela, se sobreexpone y después él construye un objeto que trata de replicar esta forma de rayar el negativo y a su vez el comportamiento que tiene la luz. ¿No? De nuevo acá un par de detalles más. ¿Se verifica la distancia que hay entre uno y otro y cómo se mantiene cierta lógica? ¿La pueden ver? Hay ciertas formas que se repiten, que vuelven a aparecer, que se reiteran. Y a su vez hace una lectura de qué es lo que estoy trabajando, con qué estoy trabajando, ¿no? Si yo estoy trabajando de cierta manera con papeles, cuando hago un salto de soporte y trabajo con plásticos, con preformas, eso me invita a ver cómo se puede vincular, cómo yo las puedo ensamblar. O sea, me trae ciertas limitaciones y posibilidades el cambio material, ¿sí? Y de nuevo una constelación de lo producido en el taller. Fíjense cómo una imagen podríamos entender que va dirigiendo a otra y a su vez como de golpe hay proyectos que empiezan a relacionarse por más lejos que estén. Podemos entender la forma que surge de fotocopiar un anillado de plástico con la manera en que se terminan atando globos y se cuelgan en una pared. Esa empieza a ser como un poco la idea del laburo, del taller, inclusive de detectar estas lógicas y llevarlas al extremo. Un último caso, el de Maca, que también está acá. Que de nuevo se verifica que hay una búsqueda que se mantiene a lo largo de todo el taller, empieza con testeos gráficos y termina con una ocupación en el espacio, una instalación, y se puede ver en el intermedio un montón de situaciones, momentos, estos momentos relámpagos que nos indicaban a nosotros que empezaban a despertarse tal vez nuevas posibilidades para seguir trabajando. Fíjense cómo uno puede ver este objeto de vidrio roto, ¿no? Cómo se mantiene esta estructura a partir del círculo, después se hacen registros con tinta sobre el círculo y después en la etapa de instalación se empiezan a disponer, estas eran como montañitas de polvo de yeso, pero retoman también este mismo gesto constructivo que tenía en la imagen gráfica. Suele suceder cuando se construye el lenguaje, como trabajamos con una fase muy experimental, es que a veces hay ciertas decisiones que empiezan a operar que tal vez no las ven o no las concientizan. Y a partir de rescatárselas, decir, bueno, fíjate lo que está sucediendo acá, pensá en esto que está pasando, que es interesante, cómo se vincula. Bueno, a partir de detectarlas y de verlas es donde uno toma conciencia de lo que ya hizo, ¿no? Porque tal vez intuitivamente uno genera cierta propuesta,
pero la hizo y hay que ver si la puede volver a hacer desde el hacer mismo, ¿no? Pero tomar conciencia sobre eso es lo que le da la posibilidad de hacer crecer el lenguaje. Y de nuevo, lo interesante de esto es que no es el resultado de un trabajo final, sino que esto fue mantenido durante todo el taller. Y hay imágenes que tienen meses de distancia, tal vez, respecto a las más nuevas. No sé, la verdad que nosotros estamos como muy contentos siempre con los resultados del taller. Y un poco para concluir y para dar un cierre a esto, esperamos no haberlos como exprimido mucho. A nosotros esta charla nos llega en un momento particular donde justamente estamos haciendo lo mismo que planteamos hacer acá con los laburos de los alumnos. Estamos mirando hacia atrás nuestra propia trayectoria en estos 4 años de taller para intentar armar un proyecto que muestre esta inmensa cantidad de imágenes que se vienen haciendo. Una semana antes de, más o menos, de la invitación de Laura, habíamos lanzado la fanpage justamente con esta intención, tratar de darle un orden a todo esto. Y es que lo que empezamos a hacer fue armar nuestra propia constelación en estos 4 años de taller. Sí, es un proyecto que tenemos en conjunto y que fue creciendo y fue mutando bastante, porque en el medio, tanto Diego como yo nos fuimos formando más, Diego en la parte teórica, yo en la parte más práctica, y tratamos de todos los conocimientos que vamos adquiriendo, llevarlos y meterlos y tratar de compartirlos también con la gente que acude. Sí, y bueno, para concluir un poco específicamente el concepto momentos y que tratar de anclarlo un poco a la función que teníamos hoy acá, nos gustaría decir que no nos interesó tanto hablar de qué es un momento, sino concentrarnos más en cómo es un momento, cómo nos relacionamos con los momentos de nuestro presente. Y repetimos eso que habíamos dicho hoy al principio, no es lo mismo entender a los momentos como algo dejado atrás en el pasado, como algo que superamos y que avanzamos sobre eso. No es lo mismo entenderlo de esa manera que entenderlo como parte de una constelación, como parte activa de nuestro presente, de nuestro día a día, en todo lo que hacemos, en las imágenes que producimos y en quiénes somos. Para nosotros, Poética Visual es un lugar muy feliz porque aparecen relámpagos constantemente, aparecen imágenes que nos obligan a dejar lo que estamos haciendo, a levantar la vista y a redefinir constantemente lo que creíamos entender por imagen. Y tal vez lo más particular de todo esto es que nosotros no somos los artífices de esos relámpagos, sino que estamos como parados a un costadito de la tormenta, tratando de ayudar a que se armen las relaciones, tratando de ayudar a que se arme la constelación. Y esa es un poco nuestra propia postura frente a la enseñanza. Para nosotros, enseñar a hacer imagen es enseñar a unir puntos, enseñar a articular momentos aparentemente aislados en constelaciones de sentido. Bueno, eso todo, quedaron un poco mareados.